Bien. Bueno, comenzamos con la parte técnica. Cuando nosotros decimos que estamos hablando de soluciones completas para la salida motor, significa que estamos hablando de cómo le damos forma a un arranque de motor. Entonces, la charla va a tomar varios tópicos. Acá les muestro todos los puntos que vamos a tener en cuenta en la charla. Volvemos. Para que se den una idea, del punto 1 a 3, vamos a dar un breve concepto teórico de lo que es el arranque motor. De los puntos 4 a 6, las funciones básicas de la protección de salida motor. Y del 7 al final, vamos a ver los elementos que componen la salida motor, describiendo cada uno de ellos. Para que al final de todo mencionamos lo que va a ser la parte de protecciones electrónicas o soluciones electrónicas. Hay que tener en cuenta que toda la salida motor va a estar normado bajo la norma IEC 60947. ¿Eso qué significa? Que cualquier elemento que conforman esta salida motor, o cualquier producto que la conforma, tiene que estar al amparo de esta norma. Si no lo está, no es un producto confiable y no es un producto seguro. Entonces hay que tener en cuenta, y esta norma especifica cuál es la función de cada uno de esos componentes. Entonces, básicamente, ¿qué es una salida motor? Una salida motor es un circuito eléctrico que vincula mi fuente de energía con un aparato que se encarga de transformar energía eléctrica en energía mecánica. Ese aparato básicamente es un motor. Entonces,
lo que nosotros vemos en un arranque de una salida motor es que estamos aplicando a ese motor corriente, estamos entregando potencia y que en algún momento esa potencia toma valores que son valores que pueden ser riesgosos. Entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad de colocar en esa parte del circuito las protecciones pertinentes para que no afecte al circuito eléctrico, al tablero, a la instalación o al transformador, y tampoco afecte a la máquina. Todos sabemos que el motor eléctrico es una máquina eléctrica. La máquina eléctrica que en este caso es dinámica, no como un transformador, que es una máquina eléctrica estática. Nosotros sabemos que cuando energizamos un transformador, si ese transformador tiene el secundario en cortocircuito, las corrientes que toma en el momento de conectarlo es muy alta. En el motor pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el motor está estático, se comporta como un transformador. Entonces, si en un transformador una corriente de cortocircuito puede tomar valores del orden de los 5 a los 10, 15, 16 veces la corriente nominal del trafo, en un motor pasa casi lo mismo. ¿Qué significa que casi lo mismo? Que al momento de conectar el interruptor, el motor está tomando corrientes del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal. Nosotros en esta gráfica, acá, vemos que la corriente nominal la vamos a tener en este punto, en el punto que yo estoy indicando con la flecha. Al momento de cerrar el interruptor, vemos que el motor va a tomar corriente del orden de las 6 veces la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal del motor? La corriente de la chapa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos las protecciones adecuadas, nuestro circuito eléctrico, nuestro trabero, está viendo casi un cortocircuito. Entonces tenemos que tener los recaudos necesarios para que esto no esté cercano al cortocircuito y tenga que tener las protecciones, la selectividad, o tengan que actuar cuando tienen que actuar. Acá le hago un comentario respecto a cómo minimizamos lo anterior. Vuelvo al slide anterior. Yo tengo un valor muy alto de corriente, pero esto es un arranque directo. Como ustedes ven acá, alguien en algún momento dijo, no, tengo que buscar una forma de reducir esta corriente en el arranque para no deteriorar la máquina y no deteriorar mi cadena mecánica. Entonces, aparecieron distintos tipos de arranque. Uno de los más utilizados es el arranque estrella-triángulo. El arranque estrella-triángulo lo que hace es que ese valor de 6 veces la corriente que toma la máquina cuando arranco sea minimizado y se baje más o menos a 1/3 del valor de esa corriente. Con respecto al torque, que lo vemos abajo, pasa exactamente algo parecido. El torque de arranque se busca que esté un valor menor y que va a ser 1/3 del torque que tomaría si tuviera un arranque directo. En este sentido, la máquina arranca, pero ¿qué pasa? Si no logro inyectarle potencia, puede caerse las vueltas. Entonces se transforma la configuración del motor de estrella a triángulo, se le da un golpe de corriente y de tensión, y el motor retoma la fuerza hasta llegar a su valor nominal. Tengamos en cuenta una cosa, en una máquina eléctrica como es un motor, el mayor rendimiento del equipo lo tengo cuando está funcionando a los valores que dice la chapa, cuando está a la corriente nominal, a la velocidad nominal, etc. Y también el rendimiento de la máquina va a aumentar en función de la potencia. Si yo tengo un motor de 10 HP, va a tener un rendimiento menor que un motor de 100 HP. A medida que yo utilizo en mi aplicación un motor de más potencia, el rendimiento del motor va a ser cada vez mejor.
Esto estamos hablando, lógicamente, de motores trifásicos. En el motor monofásico, nada que ver, el rendimiento es mucho menor, hay muchas más pérdidas dentro de la máquina, y ustedes habrán visto alguna vez que un motor trifásico de DHP tiene un formato, y si lo comparás con un motor de monofásico de DHP, es sensiblemente más grande. Entonces, para evitar ese pico de corriente que con el paso del tiempo puede producir problemas en el motor o en la instalación, apareció el arranque estrella triángulo, que básicamente tengo los bornes del motor y yo juego conectándolos de una forma o de otra con algunos elementos electromecánicos, que en este caso son contactores y temporizadores. Pero también hay otra modalidad que es la modalidad de autotransformador. Autotransformador es algo parecido al arranque estrella triángulo, lo único que tengo un transformador que tiene distintos valores de tensión y de corriente en sus devanados, y conecto la máquina según el momento que lo necesite al bobinado que corresponde para lograr, en este caso, la mitad de la corriente que tomaría si fuera un arranque directo. Acá le mencioné dos casos atípicos, hay dos casos típicos, perdón, hay muchos más, pero es lo más habitual. Lo que sí, fíjense que entre el origen de coordenadas acá y cuando la máquina llegó a su velocidad nominal, en todo este momento, en todo este tiempo, no tengo control. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero yo tengo el temporizado que me lo cambia a triángulo. Es un ajuste muy grueso. Uno ajusta el temporizado, pero yo acá tener en este sector un control de cómo está la rampa de arranque del motor, no lo tengo. Ni lo voy a tener en este tipo de arranque. Ese control lo voy a tener cuando veamos más allá el arranque con un variador de velocidad o el arranque suave. Así que acá estamos viendo dos ejemplos de arranque de un motor. Respecto a la compatibilidad mecánica, acá simplemente lo que quisimos manifestar es que en el caso de ventilación, que es el caso más utilizado, creería, por ustedes, ventilación, puede haber algo parecido, es una parábola, la curva de la cupla de todo el sistema. Entonces lo que buscamos es que la cupla del motor siempre esté arriba de la cupla mecánica, porque si no la máquina no arranca. Y lo interesante de este tipo de aplicación, que es ventilación, que es una aplicación bastante estándar, es probable que ustedes no vean muchos problemas con la máquina, no vean problemas de cortocircuito o de algún problema como puede haber, qué sé yo, en una centrifugadora o en algún otro producto, en alguna otra aplicación. Gracias a Dios para ustedes pueden estar utilizando la máquina eléctrica, en este caso el motor, en algo que no es tan complicado. Sí, en el caso del transporte, donde la cupla es constante, entonces tiene que tener fuerza el motor desde el arranque y mantener la cupla hasta lograr llegar a la velocidad nominal. Entonces, para mantener la cupla a baja velocidad se necesita inyectar mucha corriente al equipo, y esto generalmente no va a ser el caso de ustedes, pero se da para el transporte, para las grúas, etc. Este es un breve comentario respecto a esta parte de la charla. Entonces, acá hago el primer parate. Pablo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiere preguntar algo? A ver, Rubén, aguardame un segundito que me fijo. No, por el momento no hay ninguna pregunta. Bien, continúa. Rubén, un segundito. Quiero Sí. acotar dos cositas. Primero, todos los ventiladores, las bombas centrífugas utilizadas como equipo auxiliar en las instalaciones de aire acondicionado, el arranque, la cupla crece con el número de revoluciones, la potencia que demandan. Es decir, si el número de revoluciones, usted lo explicó recién,
es cero, la potencia que demanda es cero la máquina accionada. Pero cuando son máquinas muy grandes, yo tuve instalaciones de aire acondicionado muy grandes, donde el tren rodante era muy pesado, requería un sistema de arranque de tensión reducida por el peso de la carga. Otra cosita, los compresores en las máquinas enfriadoras, algunas no muy modernas, entonces en los chillers, vienen con arrancadores estrella triángulo todavía, y arrancan prácticamente sin carga, porque las presiones de alta y baja están equilibradas. Solamente eso quería agregar, Rubén. No, perfecto, perfecto. Inclusive hay una realidad, en lo que es ventilación, en el momento del arranque también prácticamente el par es muy bajo y a medida que voy generando caudal, el par va aumentando. Es así que le agradezco, Adolfo, la acotación. Bien, todo lo que vimos arriba, que era cómo es un arranque, las corrientes que toma un arranque, etcétera, etcétera, tienen que estar protegidos de alguna forma. Entonces, en la cadena de protecciones, desde la red eléctrica de distribución, que sería en este caso el transformador, al motor, hay una serie de funciones básicas que tienen que cumplir las protecciones. Acá, como vemos, dice 4 funciones básicas. Ustedes me dirán, si las contamos son más, son 5. El tema es que las 2 primeras generalmente están en un mismo producto. O sea, lo que es seccionamiento e interrupción, generalmente lo hace, diría en el 99% de los casos, el mismo producto. Pero yo les voy a nombrar qué es cada una de ellas. El seccionamiento hace referencia a lo que es el aislamiento. Esto significa que el seccionamiento debe haber un dispositivo dentro de la cadena de alimentación del motor que me aísle mi fuente de energía del resto de lo que pase aguas abajo del mismo. Entonces, tiene que ser visible y tiene que existir. La interrupción se refiere a que tiene que haber una interrupción de los parámetros eléctricos o de la corriente, pero también la interrupción tiene que evitar que el hecho de producir la interrupción genere chispas o genere algún problema. La interrupción se refiere exclusivamente a la interrupción de la corriente dentro de ese circuito. No necesariamente la interrupción necesita tener seccionamiento bajo este esquema. Después tiene que haber una protección contra cortocircuito, lógicamente. Yo tengo todo conectado y se produce un cortocircuito en la máquina, en el motor. Tiene que haber una protección para que evite que ese cortocircuito vaya perjudicándome aguas arriba toda mi cadena de alimentación. Tiene que haber una protección contra sobrecargas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre cortocircuito y sobrecarga? Cortocircuito, corriente de poca duración, pero de un valor muy alto. Y una sobrecarga es una corriente de mucha duración que va aumentando lentamente a lo largo del tiempo. Dentro de estas funciones tiene que estar la protección contra sobrecarga. Y la conmutación es que con todo el sistema funcionando ok, yo permita conectar mi dispositivo a la línea. Entonces, cumpliendo estas funciones básicas, estamos cumpliendo con la norma que mencionamos anteriormente. Estas funciones la exige la norma. Si llega a faltar algunas de ellas, estamos fuera de norma. Pero acá a la izquierda estamos viendo una rama del tipo de protecciones. A la derecha vemos algo que es lo mismo, pero utilizando un mix de otros elementos. Seccionamiento, interrupción, protección contra cortocircuito, pero la protección contra sobrecarga y la conmutación la estarían haciendo 2 dispositivos de índole electrónica o 2 aparatos electrónicos. Uno de ellos el variador de velocidad y otro de ellos el arranque suave, arranque progresivo, variador de frecuencia, etcétera, etcétera. Así que estas serían las funciones que hay que tener en cuenta y que debería haber en todas
las protecciones de un arranque motor. Entonces, acá vemos las dos ramas que mostrábamos anteriormente. Del lado izquierdo, todas las electromecánicas, y del lado derecho, las electrónicas. Alguna vez lo habrán visto ustedes en algún ventilador, en alguna bomba, etcétera, etcétera. En el caso de las electromecánicas, son dispositivos habituales de uso común. Acá en la foto ustedes están viendo productos de Schneider, pero estas mismas protecciones están en Siemens, en ABB y en otras marcas. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, Pablo? No, Rubén, por ahora ninguna. Bueno, perfecto. Bien, de nuevo, mencionando los tipos de funciones básicas, acá le estamos mostrando dentro de este cuadro cuáles son las distintas funciones básicas y con qué elementos visualmente le estamos mostrando qué se usa. Si ustedes se fijan, interrupción, seccionamiento y protección contra cortocircuito, fíjense que tenemos los tres mismos elementos. Efectivamente, con el paso del tiempo, se fueron unificando en un mismo producto estos tres tipos de protecciones. La conmutación está hecha con un contactor y la protección como por sobrecarga, si se fijan, hay un elemento que es común a todos y otro a la derecha que es el relevo térmico. Por otro lado, dentro del mercado argentino existen elementos que en este caso, como sería el TESISU, está todo unificado en un mismo producto. Los 4 funciones de protección o 5 que se necesitan en un arranque motor están concentradas en un mismo elemento. Este tipo de producto existe en Siemens, existe en ABB y se comercializa en el país. Bien, ahora vamos a hacer un comentario de lo que es la coordinación. La coordinación es un concepto teórico-práctico que metió Schneider allá por la década del 80, donde la coordinación explica cómo se tiene que comportar una protección y en función del comportamiento, qué tipo de producto tendría que utilizar. Acá estamos viendo que dice coordinación tipo 1, coordinación tipo 2 y coordinación tipo total. Cuando un ingeniero está haciendo un análisis de las protecciones de un arranque, primero tiene que arrancar de este punto de vista. ¿Qué tipo de coordinación quiero? Lógicamente, en función de la coordinación va a ser el costo de la implementación, porque a medida que yo voy subiendo en la coordinación, tengo que tener elementos más robustos que permitan proteger corrientes más altas, etc. En el caso de la coordinación tipo 1, le diría que la coordinación utilizada en un 60-70%. O sea que se produce una falla, actúan las protecciones y en algún momento, para poder solucionarlo, voy a tener que cambiar algunos de los componentes de la protección. La coordinación tipo 2 es una coordinación donde, utilizando los mismos elementos que ustedes ven en la foto, pero reforzando el tipo de producto donde tenga mayores, aguante más el cortocircuito o aguante más los parámetros eléctricos que se debían, puedo solucionar mi problema simplemente accionando, a lo mejor separando los contactos de un contactor que hayan quedado levemente pegados.
Y en el caso de la coordinación total, yo tengo que elegir un producto donde frente a un evento no tenga que cambiar nada ni tocar nada. Este concepto de coordinación es lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer el primer diseño de mi instalación. Entonces, volviendo al tema de qué productos intervienen en estas protecciones, acá vemos en la foto cómo la componemos. En este caso, en el primer caso, es una solución de 3 productos, en el segundo caso es una solución de 2 productos, y en el tercero va a ser una solución de un producto. Desde ya le digo que en el ambiente industrial, esta solución fue la más utilizada siempre. Siempre vamos a ver el guardamotor, el contactor y el relevo térmico. La solución de 2 productos también es muy utilizada. Se usa mucho en la parte agroalimentaria, donde hay silos, donde hay tolvas, donde hay máquinas de secado. Se le pone una solución de 2 productos porque yo tengo prácticamente unificado todo en 2 productos y también tengo la posibilidad de que el mantenimiento es más sencillo. El tema pasa porque cuanto más productos tengo, yo necesito personal técnico más capacitado para discernir cuál de los 3 productos es el que tuvo la falla, o de los 4, teniendo en cuenta el motor. Pero en el caso de la solución de 2 productos, o es uno o es el otro, o son los 2. Entonces, me permite que personal técnico menos calificado pueda tomar una acción de mantenimiento. Y en el de un producto, bueno, acá es ese único producto y es más sencillo también. Acá hacemos una mención a los 3 productos: guardamotor magnético, contactor y relé térmico. Después les voy a mencionar más adelante por qué decimos magnético y no decimos guardamotor solamente. Disculpa la interrupción, Rubén. Sí. Tengo una pregunta. Dale. De Alejandro. ¿Cuándo o cada cuánto deben Sí. reemplazarse las protecciones? No. A ver, en realidad las protecciones, te doy un ejemplo práctico. Yo fui supervisor de mantenimiento en una fábrica 10 años y de motores de 100 HP nunca cambiamos una protección. Las protecciones, si están bien, digamos, calculadas, no deberían cambiarse. El problema se suscita cuando yo a una protección la estoy sometiendo a una máquina que esté funcionando fuera de sus valores nominales. Entonces, ahí es donde yo tengo que actuar y decir, bueno, la cambio. Cuando una máquina está funcionando fuera de sus valores nominales, va a levantar temperatura, va a tener ruido de rodamiento, va a tomar más corriente de la habitual. Entonces, si las protecciones están bien calculadas, a medida que surgen los diferentes inconvenientes, ya sea en la cadena eléctrica, dentro del motor o la cadena mecánica, la protección actúa. Lo que sí hay que hacer un buen mantenimiento y consiste en chequear que los contactores no tengan resistencia a su contacto, que el relevo térmico funcione, que no esté tocada la perillita del relevo térmico. No hay un parámetro que diga yo las tengo que cambiar cada tanto. Lógicamente en el manual de la protección viene especificado la cantidad de horas que puede ser utilizada. Yo en cualquier manual de cualquier producto que conforman la cadena de protección, ya sea de un contactor, relevo térmico o guardamotor, uno sabe el contactor cuántas maniobras aguanta, el relevo térmico cuántas horas de trabajo puede usarse, y el guardamotor también, cuántas veces puede actuar. Pero eso después vamos a hablar más adelante de cuántas veces puede actuar y de qué depende. Así que bueno, espero que esté más o menos saldada la inquietud.
Bien, acá vemos, hay un comentario de cuáles son la solución de tres productos, las potencias, hasta de qué valor se pueden proteger, de 315 kilovatios o 430 HP, corrientes de cortocircuito del orden de los 70 kiloamperes y la clase térmica y la coordinación. Después vamos a hablar de cada una de estas cosas, por eso ahora estamos viendo en general cómo es la solución de tres productos, la solución de dos productos, donde el guardamotor, en este caso acá hay un error, tendría que decir guardamotor magnetotérmico. La solución está compuesta por un guardamotor y por un contactor. Y la solución de un producto es la que veíamos antes, donde todo está incluido dentro del mismo equipo. Bien, vamos a decir qué es el guardamotor ahora. Como vimos en todo el esquema de protecciones, el guardamotor es el que va en la cabecera de la instalación. ¿Eh? ¿Qué hace el guardamotor? El guardamotor actúa como seccionador y actúa como interruptor. Pero también actúa como protector de la falla de cortocircuito. ¿Eh? Y también actúa como protección de sobrecarga. O sea, es una máquina electromecánica el guardamotor donde, salvo la conmutación, cumple con todas las funciones de protección de mi cadena eléctrica hacia el motor. Entonces, acá vemos la parte de este relojito de la parte térmica, que sería lo que yo ajusto en el relevo térmico. Agarro, leo la chapa del motor, digo, un motor de 6 amperes, en este caso esto está en 5, motor de 5 amperes, corriente nominal, ping, ajusto la corriente térmica a 5 amperes. Tengo la parte magnética, no tiene ajuste en este caso, y la parte de seccionamiento, que es, utilizando estas dos teclas, yo logro el seccionamiento. Y ustedes me dirán, ¿cómo veo que el seccionador está abierto? Si no, el seccionamiento no tiene que ser visible. Bueno, no lo veo dentro del polo, pero lo veo en esta ventanita que está acá, que me indica que el seccionamiento es visible. Y después tengo la posibilidad de colocarle un candado y evitar que pueda ser reconectado. Ustedes ven acá que tiene una tecla roja y otra que dice marcha y parada, que yo lo puedo usar como arranque. Poder usar, se puede usar. Arrancar directamente del guardamotor, pero no es la función que le corresponde. No lo recomiendo. Dicho de otra forma, la parte magnética, que sería el polo del guardamotor, protege el cortocircuito, y la sobrecarga está protegida por la parte térmica. Así como en una térmica la sobrecarga es un bimetálico, acá también. En la térmica, cuando yo compro una térmica de 16 amperes, esos 16 amperes es cómo está ajustado el bimetálico para que actúe. Acá también tiene un bimetálico. Y se va a desconectar frente a fallas de cortocircuito, fallas de sobrecarga y falta de fase. Más de una vez se va a quedar el motor en dos fases y el guardamotor lo va a proteger porque va a desconectar. Hay muchos tipos de guardamotores. Disculpa la interrupción de nuevo, Sí, Rubén. dale. Tenemos una pregunta de Cristian. Dice, ¿puede fallar un relé térmico? Sí, definitivamente sí. El relé térmico puede fallar, no debería fallar, pero ocurre un tema que depende de la mala praxis. Si yo un relevo térmico lo ajusto mal, lo ajusto muy abajo de la corriente nominal del motor, porque desconozco la corriente del motor,
más de una vez a vos te traen a reparar algo y la chapa del motor está borrada. Y te fijás el guardamotor y lo vas a ajustar a un valor que te parece que es el apropiado. Y el relevo térmico va a empezar a actuar más de las veces necesarias. Tiene un ciclo de vida. Probablemente ya esté al límite. Y tengamos en cuenta otra cosa. El relé térmico salta por temperatura, tiene un bimetálico. Se va a ir deformando con la cantidad de operaciones. Ahora, fallar porque es malo, porque falla de por sí, no debería. Muy bien, clarísima la respuesta. Ok. Sigo con esta explicación. Acá nosotros estábamos viendo distintos dibujitos. No tengan en cuenta el texto, tengan en cuenta el dibujo. El que le estoy marcando arriba es un guardamotor magnetotérmico. Repito, protección magnética es la sobrecarga, protección térmica del cortocircuito. Acá vemos este que está acá y este otro son guardamotores magnetotérmicos. Estos dos que están acá abajo también son guardamotores, pero no son magnetotérmicos. Son guardamotores magnéticos. No tienen la protección contra la sobrecarga. Y ustedes me dirán, ¿y cómo protejo la sobrecarga? Bueno, en este caso tengo que poner sí o sí aguas abajo de este producto y aguas abajo del contactor, el relevo térmico. Como es un producto que tiene protección nada más que magnética, la protección térmica la tengo que ubicar en alguna parte y la coloco aguas abajo del contactor. En este caso de acá abajo pasa exactamente lo mismo. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué eso? Porque hay equipos que por diseño, por ingeniería, o porque abajo tengo un protector electrónico, tengan en cuenta que la protección térmica o contra la sobrecarga en un variador de velocidad o un arranque SOE está dentro del equipo electrónico, con lo cual no necesito ponerle relevo térmico. Sí, la protección magnética. ¿Qué pasa? A medida que yo voy aumentando la potencia de mi máquina, ya tengo guardamotores, que ustedes me dirán, a lo mejor el que conoce un poco la parte eléctrica, pero eso es un interruptor compacto. Y sí, hay una gama de interruptores compactos que funcionan como protección motor. Y lo mismo tienen la protección térmica y la protección magnética. Es probable que en los sistemas de aire acondicionado de baja potencia en ningún momento vayan a ver algo de esto. Pero en equipos a lo mejor muy sofisticados o en un tablero seccional que alimente una serie de aires acondicionados, puede haber algo de esto. Pero ya son, fíjense que en este caso la línea Compact tiene corrientes de cortocircuito de 150 kiloamperes. Esta corriente no la voy a tener en este tipo de producto. Acá llegamos a los 100 kiloamperes y 70 kiloamperes, no más. Así que esa sería lo que se refiere a la protección de... Acá terminamos con lo que es la protección contra sobrecarga, cortocircuito, seccionamiento e interrupción. Todo en uno. Bueno, seguimos con el contactor, que es el seccionamiento. Lógicamente el contactor es el que se banca toda la carga, porque si yo la máquina o el equipo lo tengo en buenas condiciones, cuando aprieto mi botón de marcha, el que pega es el contactor. ¿Qué es el contactor? El contactor simplemente es un elemento de comando que con una corriente muy pequeña, 10 miliamperes, qué sé yo, comando un motor que es de 150 HP. 150 HP, 200 amperes. Bueno, con 10 miliamperes comando 100 amperes, 150, lo que sea. Esto es lo que produce la conmutación. Lógicamente es un elemento importante y lógicamente en la experiencia te dice que es el elemento que más se desgasta, porque lógicamente el hecho de conectar una carga importante y el hecho de desconectar y que se produzcan arcos en la desconexión
hace que el contactor sea el elemento que probablemente nosotros más tengamos que cambiar. Hay que tener en cuenta en los contactores lo que es la clase, ¿m? O la categoría. Esto que dice acá, categoría AC3, es lo que me va a definir qué tipo de contactor y de qué corriente voy a tener que elegirlo. Ya no solamente se lo define la corriente del motor, sino el tipo de uso. Esto es muy importante porque para un motor que tenga la misma potencia, pero la categoría sea distinta, puedo llegar a tener que utilizar contactores de distinto valor, que manejen distinta corriente. Acá donde decimos que tiene la posibilidad de contactos auxiliares, los contactores ahora, antes venían simplemente bobina y los 3 polos. Con el paso del tiempo, para hacer un arranque básico motor necesito un contacto auxiliar que copie el estado de los contactos del contactor. Y bueno, hoy por hoy todos los contactores están viniendo con contactos auxiliares, cualquier marca del mercado. Y esto es lo que le explicaba antes, las categorías. La categoría C1, carga no inductiva o poco inductiva, horno de resistencia, donde no haya mucho componente con bobinas y esas cosas. Carga C2, motores de rotor bobinado. La AC3 y AC4 son las más utilizadas. En general, cuando nosotros, alguien pide un contactor, viene al mostrador de un negocio y pide un contactor, te lo está pidiendo para la categoría AC3. Digamos, los datos de manual son para categoría AC3. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que yo voy aumentando el número de categoría, es lo severo de mi aplicación. Y eso hace que, en función de esta categoría, yo elija qué tipo de contactor. Entonces, cuando yo tengo que elegir un contactor, tengo que tener en cuenta, primer punto, la corriente nominal de motor. ¿Qué es esto? Lo que dice la chapa. Segundo punto, la categoría de empleo. Son las categorías que vimos anteriormente. Y tercer punto, la cantidad de maniobras. Acá es donde se tiene en cuenta la vida útil del producto. No es lo mismo un contactor de un sistema de iluminación que, si tiene un sistema automático, prende a las 7 de la tarde y se apaga a las 6 de la mañana y tiene dos veces se acciona por día, que el de una prensa que está accionando 20 veces por minuto. Ese contactor que está mandando corriente a un circuito, a un motor o lo que fuere, va a tener más desgaste que el que se usa 2 veces por día. Entonces, por eso, a la hora de elegir un contactor, tenemos que tener en cuenta estas 3 variables. Entonces, acá hay un ejemplo teórico. Yo no voy a hacer hincapié en la parte matemática, sino en la parte del resultado final. Acá se tira como dato un motor estándar, jaula de ardilla, de 11 kW, cuya corriente nominal o corriente de empleo es 22 amperes. Datos de la chapa del motor. Pero vamos a ver cómo se comportaría en AC3, que es el empleo estándar, y AC4, que es un empleo riguroso. Hay tablas que la vamos a ver más abajo, pero no voy a hacer hincapié en cómo se utiliza. En AC3, la corriente de corte o la corriente que tengo que, la corriente en que se utiliza el dispositivo es igual a la corriente de empleo. O sea, que si mi contactor es de 22 amperes, podría andar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? En la categoría C4, la corriente que tengo que tener en mi dispositivo, en el contactor, tendría que ser 6 veces la corriente de empleo, con lo cual se va
a 132 amperes. ¿Qué significa esto? Yo tengo el mismo motor, tengo la misma máquina, tengo las mismas protecciones magnéticas, tengo la misma protección térmica, tengo el mismo seccionamiento, pero la conmutación la tengo que hacer con un contactor más robusto. Entonces, en vez de utilizar un contactor de 22 amperes, voy a tener que usar un contactor de 132. Y vos me dirás, ¿el mismo motor? La categoría de empleo es lo que me hace cambiar el formato del contactor. Estas son las tablas, donde por un lado entras con la potencia del motor, la corriente de corte y la categoría, y ya como resultado lo que vimos anteriormente. Acá, en este caso, vamos a ver las tablas. Acá, mirá, acá tenemos, digamos, la conclusión de este análisis. Para un motor de 11 kW, de corriente nominal de 22 amperes, en categoría C3, si la máquina tiene 2 millones de maniobras, le tengo que poner un contactor de 25 amperes. La D, el número después de la D es la corriente nominal del contactor. En este caso es una nomenclatura de Schneider. Entonces, en AC3, para un ventilador, corriente nominal 22 amperes, no hay en el mercado contactor de 22 amperes. Arranca de 18, pasa a 25. Bueno, le ponemos uno de 25. En el caso de una bomba centrífuga, donde las maniobras de 2 millones van a ser 5 millones, bueno, el gráfico anterior me dice que va a tener que ser un contactor de 40 amperes. Y si ya pasamos a una categoría más exigente, el contactor, en este caso, va a tener que ser de 50 amperes o de 115. Error más común que cometemos todos y hemos cometido alguna vez y volveremos a cometer tal vez, es que me fijo en la chapa del motor, digo que el motor es de 22 amperes, voy y compro un contactor de 25, se lo pongo. Y resulta que mi equipo era una trefiladora que estaba trefilando acero en una línea de producción de categoría C4. Le puse el contactor de 25, me duró 2 días. Entonces, importante concepto, a la hora de cambiar un contactor y no sé de qué contactor es o que tiene borrado su característica, tener en cuenta el tipo de aplicación. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta respecto a contactores, etcétera? Rubén, ¿qué clase de mantenimiento se le puede hacer a un contactor después de muchos miles de maniobras que no sabemos, no podemos contabilizar? Si existe alguna práctica de mantenimiento recomendable. Sí, yo le explico práctica recomendable. Hay una práctica que yo le diría que es medio cavernícola, pero ha dado buenos resultados, que es con el contactor andando, colocar un voltímetro y medir la caída de tensión del contacto. Hacer una rutina donde yo, lógicamente lo tiene que hacer personal capacitado, yo tomo un voltímetro digital de buena calidad, un Fluke puede ser, y mido la caída de tensión del contacto. Con la máquina andando, qué sé yo, estoy alimentando un motor de 150 HP, un contactor de 200 amperes o 300 amperes de corriente nominal, abro el cubicle, si lo puedo hacer, pongo el tester, mido caída de tensión del contacto. Si yo mido la caída de tensión y me da cercano a cero, estoy contento. Ahora, si me da una caída de tensión de 20 voltios, 40 voltios, 100 voltios, me tengo que empezar a preocupar. Y que esa es una práctica habitual. Cuando yo alguna vez hice mantenimiento predictivo y preventivo, hacíamos eso. Y daba buenos resultados, porque a lo mejor también hay otra realidad. Si es un contactor de mucha potencia, puedo llegar a ver algún tipo de recalentamiento en la cometida. Pero si son contactores, qué sé yo, de 40 amperes, 50 amperes, es una práctica buena esa, y sirve. ¿Alguna otra pregunta?
Pero el tema es el siguiente, bueno, supongamos que la caída de tensión supere lo esperado. ¿Qué se le puede hacer? ¿Se cambia el contactor o se pueden reemplazar los contactos como se hacía antiguamente? No, cambio el contactor. A ver, ya no existe más en el mercado el contacto solo. Para que le den una idea, la línea Siemens de contactores, venían los contactos por un lado, no se cambia más. Repito, tengamos en cuenta la potencia. Cuando hablamos de contactores, que estamos hablando de 115 amperes para arriba, hay reemplazo de contacto. Pero de 115 amperes para abajo, ya se cambia el contactor. Cuando hablamos de contactores de 115 amperes para arriba, 115, 200, 300, 500 amperes, ahí sí viene el kit de contacto para reemplazar. Pero en contactores menores, yo diría que hasta 100 amperes, 80 amperes no viene kit de contacto. Por ahí consigue de algún modelo viejo de Siemens. Nombro a Siemens ¿por qué? Porque es la marca más histórica, la que hasta hace más años en el mercado y que probablemente, y que como han sido equipos buenos, siguen funcionando. Pero en el caso de contactores de 100 amperes para arriba, háganos la consulta y chequeamos si todavía vienen los contactos. Bien. Acá simplemente vamos a describir un poquito. ¿Para qué me fui? Acá está. Bien. Llegamos al concepto de tener en cuenta, bueno, la elección del contactor en función de la categoría. Y acá mostramos, bueno, una serie de ejemplos de contactores. Tengan en cuenta que generalmente todas las fábricas, no solamente Schneider, como en este caso, para un mismo formato físico de contactor, generalmente van a tener 2, 3, 4 corrientes. Fíjense, acá en esta línea vemos a la izquierda que para 3 formatos físicos tenemos 3 corrientes distintas de contactor. Si me acuerdo, a veces lo digo, son 9, 12 y 18. Acá para 3 formatos iguales tenemos también 3 corrientes distintas. Acá voy aumentando la potencia también para 3 formatos, 3 corrientes distintas, etcétera, etcétera. Lo que me preguntaba Adolfo, en este caso acá para la línea F de Schneider, que son contactores que van desde los 170 amperes a los 630, vienen los contactos en forma individual. Y después tenemos el famoso mini contactor. Seguramente ustedes en la parte de aire acondicionado lo que más van a ver van a ser este mini contactor. En el ambiente industrial de agropecuario, el contactor más usado es el de 25 amperes. 25 amperes es el contactor más usado por excelencia. Acá vemos un mini contactor, que seguramente en el caso de ustedes de lo que es aire acondicionado es el que más se debe utilizar. Van a haber infinidad de tipos de contactores, con bornes a tornillo, con bornes de resorte, etc. Y elementos auxiliares. ¿Por qué? Porque el circuito asociado al contactor necesita protecciones, necesita enclavamientos, etcétera, etcétera. Entonces, cada contactor de cualquier modelo y de cualquier fabricante va a traer elementos auxiliares como son bloques de contacto auxiliares, que en este caso es frontal, pero puede ser laterales, temporizados, retenciones mecánicas, filtros antiparasitarios. Acá, por ejemplo, vemos una retención mecánica. En este caso es una pieza de plásticos que se coloca entre 2 contactores y evita que entren los 2 a la vez. Esto se usa en las inversiones de marcha. En un motor trifásico, para que cambie el sentido de giro, lo único que tengo que invertir 2 fases. Entonces, hay circuitos eléctricos que hacen la inversión, entonces se colocan los 2 contactores que hacen la inversión, un enclavamiento mecánico, para evitar que entren los 2 a la vez, porque si no se explotaría, haríamos un cortocircuito. En el caso del advenimiento del PLC, de los controladores programables, se generó la necesidad de tener contactores que consuman menos corriente.
Entonces, todas las empresas tienen una gama de contactores de bajo consumo para colocarlos a la salida de las salidas de los PLC. Por experiencia les digo que se utiliza, pero no es tanto, no es tan... A medida que ha pasado el tiempo, las plaquetas de salida de los PLC han mejorado su protección interna, su performance, su aislamiento, entonces, pero hay algunas ingenierías que lo están pidiendo. Y también la posibilidad de los contactores de corriente continua. El contactor de corriente continua es un contactor que tiene un circuito magnético totalmente distinto y un circuito, la parte, digamos, del contacto es la misma, pero la parte magnética es distinta, lo cual no lo hace compatible uno con otro. Las principales marcas, yo no puedo tomar un contactor de corriente continua y poner una bobina alterna y usarlo como alterna, o viceversa, debido a que su circuito magnético es distinto y entonces el formato y el encastre entre contacto y parte de control es distinta. Lo que sí, las principales marcas, ABB, Siemens, Schneider, han sacado contactores de ambas corrientes. Entonces, ahí, en la actualidad, yo lo empecé a ver en el mercado eléctrico hace 2 años, contactores que pueden ser de corriente alterna, continua, de 24 voltios a 300 voltios. Entonces, hoy hay una gran gama de productos que yo puedo utilizar. Lógicamente el costo es un poco mayor, pero existe el contactor de continuo. Importante, el valor de las tensiones de la bobina. Los contactores es un elemento electromecánico que yo con poca corriente manejo corriente muy alta, pero tengo que definirle qué tensión de la bobina tengo. Bueno, acá vemos que hay tensiones de 24 voltios a 440 de alterna, de 24 a 220 de continua, y en el caso de bajo consumo, exclusivamente corriente continua. Pero repito, esto es un slide de hace algunos años atrás. Ya en el mercado argentino están los contactores de ambas corrientes, con lo cual, con un mismo contactor, yo amplío el espectro de uso. Todos tienen contacto auxiliares, normal abierto y normal cerrado, y lo que sí, los contactos auxiliares tienen que tener un sistema de contacto autolimpiante que en realidad hoy lo tienen todos los contactores del mercado. Cuando hablo de todos los contactores del mercado, muchachos, hablo de las top 3, top 4, las que yo les vengo mencionando. Hay contactores de otras marcas o chinos, netamente chinos, que no... Ustedes me dirán, sí, pero vienen equipos o protecciones Telemecanique, Siemens o ABB de China. Sí, vienen, pero están hechos bajo la norma de la casa matriz. Y bueno, de contactores, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, aguárdame que me fijo, que me parece que entró una pregunta. Bien. La pregunta es la siguiente. Sí, ¿El arco eléctrico en los contactos reduce la vida útil del mecanismo? sí, totalmente. Sí, sí, todo arco eléctrico reduce la vida útil y no va a dejar de existir. Eh, Tengamos en cuenta otra cosa. El contactor es un elemento que está diseñado para soportar el arco eléctrico. La protección contra cortocircuito de un guardamotor está mejor diseñado para soportar. Ahí hay arco eléctrico, porque tiene una cámara apagachispa. O sea, ahí está el tema del... Hablando de contactores, sí, lo perjudica. A todo elemento que nosotros estamos nombrando en esta charla, el arco eléctrico lo perjudica. Lo que pasa es que tiene que estar diseñado para que actúe cuando tiene que actuar. O sea, si vos tenés un guardamotor que actúa, te diría, una vez por semana,
está en la lona. Te actúa una vez al mes, está en la lona. Te actúa una vez cada 6 meses y podría ser que se deterioró la máquina. En el caso del contactor, bueno, sí, el arco eléctrico influye. Bien, vayamos al relé térmico. Le voy a meter un poco de pata porque nos estamos extendiendo demasiado. Relé térmico. Es el último elemento que va en contacto con la máquina, con el motor. Dijimos que tiene una protección térmica, o sea, actúa por la sobrecarga. Hay que tener en cuenta que el relevo térmico es un aparato electromecánico donde yo ajusto en forma manual el valor de la corriente nominal del motor. Tiene contactos normales abiertos y normales cerrados, con los cuales yo hago el enclavamiento para que, si esto actúa, me abre el circuito de comando del motor y hace caer el contactor. Esa es la función. Tomo una copia térmica del motor. El relevo térmico, ¿por qué se pone el valor de la corriente nominal del motor? Porque va copiando la temperatura que tiene el bobinado del motor. Entonces, a tener en cuenta eso. No colocar la protección a mayor valor del valor que tiene la corriente nominal del motor. Aquellos que han estado en el ambiente industrial más de una vez, como se prioriza la producción, dijimos, bueno, estaba en 1,4, ponelo al mango y que pasamos el turno. Y ha ocurrido. Zafaron la producción hoy, mañana, ese mes, pero en algún momento la máquina se deterioró, se cocinó el bobinado estatórico y hubo que cambiar el motor antes de tiempo. Que se hace porque por ahí priorizan la producción y dicen, mirá, que el motor aguante 15 días más, un mes más, que tenemos la parada anual, se hace. Pero en el buen arte de proteger una máquina eléctrica tendría que estar en ese valor. Y lo otro, acá ven que tiene dos motores, uno que dice reset y otro que dice stop. Esto es para, una vez que actúa el relevo térmico, hay que reponerlo. ¿Cómo se repone? Hay dos formas de reponerlo manualmente o en automático. Según el criterio del encargado de mantenimiento de donde está ubicado el producto, se va a poner o en manual o en automático. ¿Cuál es el riesgo de ponerlo en automático? Que una vez que se enfrió el relevo térmico, permita el arranque del motor y eso está unido a un sistema de control que lo arranca nuevamente y la máquina puede tener problemas porque tuvo el motor bloqueado y no se justifica. En algunos casos se lo usa por querer mantener la producción, pero en otros se deja en reposición manual. ¿Qué significa? Que saltó el relevo, o sea, se paró el equipo, un motor de un ventilador, un motor de una máquina, lo que fuere, entonces tiene que ir personal con capacitación de mantenimiento y medir la cadena de protecciones del motor. Y cuando la persona determine por qué saltó, ahí sí reponerlo manualmente. Pero admite un estudio. Por eso puede ocurrir que el equipo, el relé térmico, tenga dos tipos de protecciones. Perdón, posición manual o automática. Rubén, Señor. tengo otra Sí. pregunta. Con el advenimiento de los guardamotores magnetotérmicos, ¿empieza a quedar obsoleto el relé térmico? No. No es que esté obsoleto, el relé térmico se sigue utilizando. A veces ocurre que por razones de diseño, vos tenés ya instalado una protección motor de tres elementos, y ¿para qué vas a cambiar todos los elementos si cambiando el relevo térmico lo solucionás? No está obsoleto. Más habiendo una base instalada grande todavía. No está ni lo va a estar próximamente. Hay soluciones de un elemento para motores de un HP trifásico y monofásico que son una joya y son grandes como una térmica. Pero bueno,
Depende de la aplicación final. Pero no están quedando obsoletos. Lógicamente, si yo arrancaría un diseño nuevo, no le pongo relé térmico. Le hago una protección de 2 elementos y listo. Pero, repito, depende del tipo de protección que yo quiero hacer. Bueno, seguimos con un tema que es la clase térmica. ¿Qué es la clase térmica? La clase térmica es en cuánto tiempo quiero que actúe mi protección. Básicamente es eso. Tengo un bimetálico adentro, entonces me permite regular en cuánto tiempo yo creo que actúe la protección y abra mi circuito de comando del contactor. Esa clase térmica va a estar definida por el tipo de aplicación o de uso final de mi máquina. Dicho de otra forma, lo mismo que teníamos en cuenta para el contactor, que decíamos el tipo de clase, la clase térmica va a depender del tipo de arranque que yo voy a utilizar. Esto es un poquito más de lo que veníamos diciendo. ¿Cuál es el propósito? Tomar una imagen térmica del motor y generar la apertura del contactor frente a un aumento de esa corriente o de la imagen térmica. A ver, esto es más para los constructores, pero en un motor trifásico, monofásico, lo crítico es la aislación del estator. Lo que más sufre en un motor respecto al envejecimiento son el deterioro de la parte de aislación del estator. ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo tener un motor en excelentes condiciones de aislación del estator, pero se me fundió uno de los rodamientos, se me trabó uno de los rodamientos. Es muy sencillo. Paro el motor, cambio los rodamientos, pero la parte constructiva eléctrica está en buenas condiciones. Sigo andando con el motor. El problema es que cuando yo no protejo térmicamente el motor, el aislante, los aislantes que se utilizan en los bobinados se van a ir deteriorando. No es la primera vez que se ve que un motor a lo largo del tiempo y por haberle tocado el relevo térmico bajó su vida útil y cuando lo desarmamos y le sacamos una foto está cocinado, literalmente. Vemos que está negro el bobinado estatórico. Entonces, tengamos en cuenta que acá en esto simplemente mencionamos que según el tipo de bobinado, el tipo de componente del bobinado estatórico es la cantidad de grados centígrados que soporta. Acá es lo que le decía antes. El tiempo en que se produce el arranque va a depender del tipo de motor y de la máquina. Hay relés térmicos que se van a tener en cuenta para arranques rápidos y relés térmicos que hay que tener en cuenta para arranques lentos. Esto lo define la clase, que es lo que le mencioné antes. Si ustedes se fijan acá, según la clase, es el tiempo en que aumenta la corriente hasta un porcentaje determinado de la corriente nominal. La clase de estándar, si yo voy a un negocio de electricidad y digo, dame un relé térmico con un motor de DHP, el vendedor te va a dar un clase 10. La clase, digamos, estándar por excelencia es la clase 10. Entonces, también ahí hay que tener en cuenta a la hora de cambiar el relevo térmico, tener en cuenta cuál es la aplicación. Desde ya les digo que la que usan ustedes en ventilación es clase 10, no van a tener ningún problema. La clase 30 ya se utiliza para un arranque pesado, donde el tiempo de arranque supere un determinado, un segundo, una cosa así.
Entonces ahí sí se va a utilizar clase 30. Pero es un dato a tener en cuenta. Cuando ustedes vean que tienen que cambiar un relevo térmico, fíjense qué clase es. Es un dato importante. Acá lo que les mencioné antes del selector manual automático de reposición, y que del reglaje debe coincidir con la corriente nominal del motor. Bueno, y ahora para terminar vamos a hablar un poquito de las soluciones electrónicas. Cuando llamamos soluciones electrónicas es lo que vimos en el primer cuadro de toda la charla, donde veíamos que había dos aparatos electrónicos que brindaban algunos pasos dentro de la protección del arranque motor. En este caso, arrancamos, valga la redundancia, con el arranque suave. El arranque suave básicamente es un arranque que controla la rampa de arranque del motor y la rampa de parada del motor. Ahora, una vez que el equipo llegó a su velocidad nominal, nosotros podemos, por algún medio electromecánico, lo que fuere, desvincular totalmente el arranque suave y ponerlo en directo al motor y sigue andando. De hecho, eso se suele hacer. Hay arranque suave donde se cortocircuita el arranque suave con una lógica de control y contactores, cortocircuito el arranque suave y cuando el equipo llegó a la velocidad nominal, listo, quedó cortocircuitado y no está alimentando al motor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la solución de arranque suave? Que yo puedo definir mi tiempo de arranque y la rampa de arranque y de parada del motor. Y también tengo la limitación, tengo la posibilidad de limitar la corriente, y en algunos casos, según el modelo, controlar el par motor. Repito, no puede controlar la velocidad. Simplemente actúa en el momento de arranque y en el momento de parada. Ahí sí tengo un control. En este caso es muy utilizado en lo que es bomba. Evita el famoso golpe de ariete. Imaginémonos que yo arranco un compresor, una bomba en forma directa. El golpe que toma el motor y el golpe que le da la estructura puede ocasionar que se vaya deteriorando la parte mecánica de la estructura. Entonces, con el arranque suave yo puedo solucionar eso. ¿Qué protección tengo dentro del arranque suave? Lo dijimos antes. Tengo la posibilidad de la protección contra sobrecarga. No necesito relevo térmico. La protección la hace el arranque suave. ¿Y qué es básicamente un arranque suave? Un arranque suave es un producto que tiene componentes electrónicos, tiene tiristores. Tiene tiristores que, según el modelo, puedo controlar las 3 fases, puedo controlar 2 fases o puedo controlar una fase. Según el modelo de arranque suave que yo necesite, puedo controlar o una fase con el tiristor, u otra fase, u otra fase. Y de esa forma logro tener mi rampa de arranque. Acá estamos mostrando, esto parece que es un compresor, de una bomba. Y estoy controlando con el arranque suave, de alguna forma, el torque y evito el golpe de ariete que se produce habitualmente. Y luego del arranque suave está el variador de velocidad. Un dato interesante, volviendo al arranque suave. ¿Puedo variar con un arranque suave en mi ventilador para que el caudal que inyecte? No, no puedo. No puedo. El caudal, si yo quiero regular la velocidad de mi motor, no lo puedo hacer con un arranque suave. El arranque suave solo funciona en el arranque y en la parada. ¿Con qué lo puedo lograr? Con el variador de velocidad.
El variador de velocidad es un dispositivo electromecánico que transforma energía eléctrica o corriente alterna en continua y después esa continua la vuelve a transformar en otra alterna, de modo de que puedo controlar su frecuencia. Yo la frecuencia de la red no la puedo controlar, es fija. Entonces, se buscó un dispositivo que transformó corriente alterna de 50 Hz en corriente continua, esa corriente continua con un dispositivo electrónico la vuelvo a transformar en la alterna y puedo variar su frecuencia. Por ende, en un motor sincrónico trifásico, la velocidad está en función de la frecuencia. Entonces, yo variando la frecuencia, puedo variar la velocidad. Acá, en estos textos, se está explicando lo que le acabo de decir. Que el variador de velocidad, en definitiva, es un convertidor de frecuencia para motores de alterna. ¿Qué tengo en el variador de velocidad? Lo mismo que decíamos antes, la protección contra sobrecarga, no contra cortocircuito. Para ambos casos, para el variador de velocidad o el arranque suave, la protección de cortocircuito, agua arriba, la dan dos elementos del mercado. Fusibles, eso sí, NH ultra rápido, o un guardamotor magnético, no magnetotérmico, magnético. Entonces ustedes van a ver muchas aplicaciones donde haya arranque suave o variador de velocidad, que aguas arriba la protección son fusibles NH, sí, pero ultra rápidos. ¿Cuáles son las ventajas del variador de velocidad? Yo le diría que las dos ventajas más importantes es el ahorro de energía y el aumento de la vida útil del motor. Porque el variador de velocidad puede funcionar con rampa ascendente y descendente, similar a un arranque suave. ¿Puedo ahorrar energía? ¿Por qué? Porque en el caso de ventilación, si ustedes tienen que regular hoy una ventilación, lo hacen a través de vanos que se cierran y que el motor está andando al 100% de su capacidad. Entonces, están aplicando, a lo mejor ustedes al 100% de su capacidad necesitan un flujo de aire determinado y tienen que bajar ese flujo de aire al 10%. No bajan la velocidad del motor ni la potencia que está consumiendo. Lo que cierran un álave para que entre menos aire. Entonces, ahí están usando una máquina, metiéndole mucha energía para enviar poco flujo de aire. Bueno, en el caso del variador de velocidad, la energía se ahorra porque yo varío la velocidad y meto la cantidad de flujo de aire que necesite. También el variador de velocidad cuida las partes mecánicas de mi instalación y lógicamente incrementa la vida útil de las mismas. Las desventajas, pues vamos a nombrar las desventajas. Hay mucha interferencia electromagnética. Los variadores de velocidad en plantas donde hay colocados muchos variadores de velocidad, tengo una componente de armónicos alta, entonces en determinado momento lo tengo que solucionar de alguna forma. Pero generalmente el beneficio es mayor que eso y bueno, y por eso se utiliza tanto. Entonces, ya estamos llegando al final de la charla. Respecto al variador de velocidad, llegamos a una conclusión. Tiene componentes de alta calidad, se basa en la variación de frecuencia, el ancho de banda se modula por pulsos y permite un control preciso de la velocidad y el par. Con un variador de velocidad puedo controlar todo. Así que, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, Rubén. A ver, déjame que me fijo que entraron unas cuantas. La primera, Joaquín, ¿se puede realizar un arranque suave programando el variador de velocidad?
A ver, eh, si él me está hablando de que yo programo una lógica de control de modo que quiero que mi variador arranque de la forma que fuere, en determinados momentos del día o en determinados, sí, se puede. De hecho, hay una gama de variadores de velocidad hoy que tienen embebido un PLC. Entonces, para aplicaciones de este tipo, yo lo puedo programar y decir que este variador de velocidad me arranque de 0 al 20% por 1 hora. Después, que ande del 20% de su velocidad, por ejemplo, estoy diciendo, por los próximos 30 minutos y después que pare. Y después a las 2 horas me reproduzca el ciclo. Todo se puede hacer. Para que les dé una idea, las fotos de los variadores que tienen ahí son fotos de variadores de la década del año 2014, 2000, por ahí. Hoy hay en variadores de velocidad, es la cantidad de soluciones que uno puede implementar es muy grande. Y repito, hay variadores dedicados a bombeo, variadores dedicados a ventilación, o variadores que tienen la posibilidad de que vos tienen plaquetas de entrada y de salida analógicas, digitales, puedo cerrar un lazo de control, PI, bueno, es amplísimo. Se puede hacer de todo con un variador. Tengo que saber elegirlo, pero fundamentalmente tengo que tener definida primero cuál es la aplicación y qué es lo Rubén, que quiero hacer. clarísima la explicación. Aunque, a ver, déjame que meta un poquito esto también. Entiendo quizás a lo que Joaquín se refiere, y sí puede hacerse. En mi poca o mucha experiencia Sí, sí, con sí. variadores de velocidad, uno puede hacer un ajuste en el variador, y estoy hablando ya de variadores viejos, incluso calculo que los nuevos también, en el tiempo entre que arranca y llega a la velocidad nominal, como así también la parada. Así que sí se puede. Aunque sí debo decir que la verdad nunca tuve muy en claro si al hacer esto el par se mantiene estable, o mejor dicho, se obtiene el par necesario para que el motor funcione bien. Bueno, mira, lo que decís vos es real, sí se puede hacer, eh, el par también. Ejemplo, puente grúa. Ahí ya te lo digo. Los puentes grúa de las principales siderúrgicas acá de la zona tienen variadores de velocidad que controlan el par. ¿Por qué? Porque vos imaginate que vos levantás un peso muerto de 10 toneladas y tengo que tener la fuerza, ya sea cuando le doy el arranque al motor, que mantenga la fuerza en el momento del arranque y después mantenerla a medida que voy subiendo la carga. Sí, sí, Ok, sí, vamos con otra pregunta de sí, sí. Alejandro. Los variadores que he operado te dan la opción de llegar a 60 Hz. ¿Sufre algún desgaste el motor al trabajar a 60 Hz y no a 50 Hz como debería ser? Sí, 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 o sea, la máquina eléctrica, el motor, tiene una frecuencia de diseño y tiene un valor de diseño. Eh, a medida que vos, mira, hoy casualmente lo estaba leyendo, no recuerdo, hay un porcentaje que te da el fabricante que te dice, no te pases más de este valor arriba de la frecuencia porque corres riesgo de que se deteriore la aislación, etcétera. Eh, habría que ver, hay una línea de Siemens de motores de alta eficiencia que creo que extendieron ese límite. Yo ahora no te sé decir exactamente el límite cuál es, pero en realidad no habría que extenderse. Lo que a veces se haga, sí, es factible, pero no debería. Vamos con otra pregunta. ¿Con cualquier motor de corriente alterna se puede usar un variador de velocidad? Eh, sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, vayamos por parte. Eh,
hay variadores de velocidad de motores trifásicos, y hay variadores de velocidad para motores monofásicos. Hay otra cosa, hay otra solución que es muy interesante. Vos tenés un motor trifásico de un HP, pero no tenés trifásica en tu casa. ¿Ok? Entonces, te compras un variador de velocidad que tiene entrada monofásica, pero la salida es trifásica. Y lo podés conectar. Tenés que tener en cuenta algunos detalles respecto a cómo conectarlo. Y si lo acepta, pero se puede. Ok, vamos con otra pregunta de Julio. ¿Las entradas auxiliares vienen algunos modelos con barreras intrínsecas? No, no. En este tipo de producto, cuando estamos hablando de entradas auxiliares o elementos auxiliares de un arranque motor, esto es básico. Sí hay en algunas firmas, digamos, dispositivos intrínsecos que vos los podés utilizar adosándolos a este tipo de protecciones. Pero hoy tener un contactor, entiendo esto lo que me está preguntando, tener un contactor que esté aislado galvánicamente o que sea intrínseca la conexión, no, estamos hablando de elementos básicos, pero que hay elementos que vos lo podés conseguir en el mercado y colocarlos dentro de la cadena de protección, sí. Ok, Rubén, vamos con la siguiente pregunta de Cristian. Pregunta, cuando se baja la frecuencia, ¿aumenta la temperatura del motor? Depende. En realidad, a ver, el motor asincrónico trifásico está diseñado para que funcione a la corriente nominal. Yo no sé si se acuerdan, al principio le dije, muchachos, el motor trifásico, el menor rendimiento, ¿cuándo lo sacamos? Cuando está a la corriente nominal, tensión nominal. Si yo al motor trifásico le bajo la corriente nominal y lo estoy utilizando a baja velocidad, lógicamente lo voy a laburar con temperaturas que va a ser probablemente un poquito más altas. Pero la máquina está diseñada para eso. Tengan en cuenta también que el motor trifásico tiene un paletero en el final del eje que también se utiliza para ventilar. Si yo le bajo la velocidad, va a ventilar menos. Sí, probablemente haya un aumento de la temperatura, pero si la máquina está bien diseñada no tendría que haber inconveniente. Tampoco, si tengo un motor trifásico diseñado para laburar en su corriente nominal, lo voy a usar al 10% en todo momento de la velocidad. Ahí me equivoqué, busco una máquina que ande con menor, en vez de 3.000 revoluciones, me compro uno de 1.500 RPM. ¿Mm? Yo voy a poner ahora ahí, antes de terminar, ahí para los muchachos que vean mi mail, cualquier consulta o necesidad, que lo copien y me lo manden y yo en estos días les respondo. ¿Qué más preguntas? No, Rubén, por lo que veo no hay más preguntas, pero bueno, tanto esta charla como el material que vos nos brindaste en la misma va a estar a disposición, igual que con tu correo electrónico, en la página de CACAV, que es www.cacav, con doble A, -mediolitoral.com.ar. Ahí van a poder encontrar la charla completa y bueno, también esta información para poder ponerse en contacto con vos. La Cámara Argentina del Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación le agradece a todos los participantes y en particular a la atención de Rubén Galán por esta disertación y nos comprometemos a seguir avanzando en este tipo de cosas y que van a ser nuevamente invitados. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Muchas Rubén. gracias. Gracias, Ok. Adolfo, por generar este enlace.
y gracias también a Pablo por lograr el objetivo que se difunda a través de Facebook. Así que muy agradecido y felicitarlo también, Rubén, por el tremendo crecimiento de la empresa. Recuerdo cuando yo iba a la calle Jujuy y más de una multa me hicieron por dejarlo en doble fila el auto, complicado para estacionar ahí. Sí, Así que tremendo crecimiento. Lo felicito y más que nada también por ser muy didáctico y hablar en un idioma tan sencilla, cosas que a veces se complican un poco, son muy técnicas. bueno, les agradezco a todos la participación. Copien el mail y bueno, cualquier inquietud de lo que fuere, ya sea de comercial, de precios o técnica, a la disposición de todos ustedes. Así que les agradezco y bueno, les deseo que terminen bien el día. Abrazo para todos. Hasta siempre, gracias. Bueno, también les recuerdo antes de despedirnos que pueden pasar por nuestra página que es cacap-mediolitoral.com.ar, en la que van a poder encontrar esta charla técnica y documentación afín. Así que los invito a que se peguen una vueltita por ahí o por nuestra página de Facebook. También nos pueden encontrar como CACAP Delegación Litoral, en la que bueno, se transmitió en vivo esta charla. Así que seguramente si quieren pueden ir a verla nuevamente. Y por último dejarles la recomendación que pasen también por nuestro canal de YouTube, CACAP Litoral, en la que pueden encontrar no solo el video de esta charla, sino que también las charlas anteriores que hemos realizado. A todos por la participación, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en breve con alguna otra charla técnica de interés. Saludos.